importante en una dimensión. Entonces la sombra en una dimensión es lo que estamos viendo acá en la pantalla en su parte derecha. Tenemos el movimiento circular en 2 dimensiones y que pues entonces este movimiento circular entonces está establecido en una dimensión como si la partícula subiera y bajara simplemente. En un movimiento ideal donde nosotros no estamos perdiendo energía con el medio ni nada, la esfera siempre va a subir y siempre va a bajar hasta la amplitud máxima, tanto positiva como negativa. Y eso entonces es lo que yo les dije acá, que estábamos viendo. ¿Qué es esto que tenemos acá? Este movimiento en senos y cosenos, que va a depender entonces de que la partícula vaya hasta su posición máxima, baje hasta su posición mínima de amplitud. Coloquémosle aquí que esta es la amplitud negativa y que esta es la amplitud positiva, ¿sí? Y entonces tenemos este desarrollo, digámoslo así, de esta función, y que en forma real, entonces nosotros vamos a decir que ese movimiento va a tener una pérdida, y la pérdida que nosotros tenemos del movimiento entonces es la que nos va a permitir poder entonces encontrar el verdadero movimiento del péndulo simple o de un péndulo cualquiera. ¿Por qué pues hago la introducción, por decirlo así, de esa forma? Para que pues ustedes primero recuerden lo que es lo del movimiento circular, que es importante. Entonces, del movimiento circular, yo les decía ahorita, les estaba diciendo que vamos a ver entonces la partícula en una dimensión, o sea, este pedacito que tenemos acá, es lo que estoy haciendo acá. ¿Sí? Sé que alguien iba a decir algo. Bueno, entonces ese pedacito que tengo ahí es el que estoy aquí haciendo, que es cuando tengo el movimiento hacia la derecha y cuando tengo el movimiento hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces ese movimiento hacia la derecha y hacia la izquierda podemos decir que si tenemos otro sistema, entonces en este caso tomamos el sistema circular, este sistema circular que tenemos aquí, este sistema circular, que lo pasamos a una dimensión y que nosotros también podemos representar eso sobre el péndulo simple. Entonces ese péndulo también lo podemos determinar por este que estamos teniendo acá, que es el sistema masa-resorte. El sistema masa-resorte. Entonces en el sistema masa-resorte tenemos acá el resorte al inicio. Tendríamos entonces el resorte ya elongado, y entonces el movimiento que vamos a tener hacia arriba y hacia abajo, tenemos aquí que esto está en el equilibrio, ¿sí? O sea que este puntico 1 debería ser este puntico 1 de acá, ¿sí? El equilibrio. Entonces, lo que estamos haciendo es que estamos moviendo hacia abajo y hacia arriba la masita. Entonces, cuando nosotros tenemos hacia arriba y hacia abajo la masita, cuando tenemos el movimiento, entonces estamos describiendo esto que tenemos acá. Va él hacia allá y él va hacia allá. Va primero hacia la derecha y se devuelve hacia la izquierda. Va hacia la derecha y se devuelve hacia la izquierda. Entonces, ese sistema masa-resorte, nosotros lo estudiamos. Vamos a colocar acá. Lo estudiamos bajo la ley de Hooke. Entonces, recuerden que cuando ustedes estaban viendo mecánica, ustedes veían la ley de Hooke, que la ley de Hooke es la ley de los resortes. Entonces hacían el experimento en mecánica, el experimento de los resortes, que cuando tenían un resorte, le calculaban la constante. Cuando tenían 2 resortes, calculaban entonces la suma de las dos, de esas 2 constantes, que si estaba en paralelo o si estaba en serie. No sé si recuerdan. Entonces esa misma ley que nosotros tenemos, que es fuerza igual a más o menos K por X, es la que nos identifica este movimiento que tenemos acá. Entonces el movimiento se caracteriza de
una elongación, ¿sí? Y la elongación está llamada por X, que es la que ustedes recuerdan ahí, y esa elongación entonces nos permite calcular la cantidad proporcional de la fuerza que se utiliza en esa masa. Eso es lo que, como lo importante, lo que tenemos que recordar de esa mecánica que veíamos allá. Entonces, bajo esta fuerza es que nosotros vamos a estudiar el sistema masa-resorte. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a estudiar el movimiento. Entonces, para estudiar el movimiento, nosotros lo que hacemos, siempre hacemos es, aplicamos la segunda ley de Newton. ¿Sí? Entonces, en la segunda ley de Newton, decimos que las fuerzas o la sumatoria de fuerzas del sistema debe ser igual a la masa por la aceleración. ¿Cuáles son las fuerzas del sistema? La ley de Hooke debería tener una fuerza de resistencia, entonces decimos aquí que las resistencias son iguales a cero, ¿sí? Si las resistencias son iguales a cero, simplemente vamos a tener la fuerza de la ley de Hooke. Entonces tomamos la fuerza restitutiva, es decir, tomamos menos K por X igual a la masa por la aceleración, teniendo en cuenta entonces la fuerza aquí, esta fuerza que tenemos acá como ley de Hooke. Nosotros sabemos que la aceleración hace parte de un punto, ¿sí? Porque pues aquí lo tenemos, miren. Cuando estamos aquí, tenemos entonces una aceleración y tenemos una velocidad lineal. Cuando estamos aquí, tenemos una aceleración y tenemos una velocidad lineal. Entonces, esa aceleración, que es una aceleración puntual, es lo que estamos teniendo acá, y nosotros sabemos que la aceleración puntual es igual a la variación temporal de la posición, o sea, la derivada segunda de esa posición que estamos teniendo. Entonces, reemplazamos nosotros en la ley de Hooke, perdón. Reemplazamos entonces en la ley de Hooke, decimos entonces que nos va a quedar menos A por X igual a la masa por la segunda derivada con respecto al tiempo de la posición. Entonces nos damos cuenta que estamos obteniendo una ecuación diferencial ya. Vamos a dividir por la masa para que nos vaya a quedar entonces menos K sobre M por X igual a la segunda derivada con respecto a la posición. Entonces, de aquí, ¿qué hacemos? Acomodamos la ecuación y nos va a quedar la segunda derivada con respecto al tiempo más K sobre M por X igual a 0. Entonces, cuando estábamos en mecánica, veíamos que el movimiento era mucho más sencillo, ¿no? Nosotros decíamos allá que aplicábamos Newton y que pues Newton no lo tomamos como la aceleración, esa aceleración que tenemos ahí, sino que teníamos en cuenta que teníamos un movimiento en una dimensión y la velocidad, entonces tomábamos esa velocidad instantánea que nosotros ya conocemos del movimiento uniforme. Y no nos daba esta ecuación diferencial, entonces aquí las cosas se nos complicaron. ¿Por qué? Porque estamos obteniendo una ecuación diferencial de segundo orden, homogénea, gracias a Dios, pero tenemos entonces un coeficiente que es K sobre M que no conocemos. Entonces debemos introducir una solución para poder entonces definir qué es ese parámetro K sobre M. Entonces, al inicio de la explicación del movimiento armónico simple, yo decía que en un sistema ideal, o sea, en un sistema donde no estamos teniendo en cuenta las resistencias, nosotros podríamos decir que el movimiento se basa, como es periódico, entonces se basa en un movimiento en senos o en un movimiento en cosenos, ¿sí? Entonces hicimos una grafiquita al inicio donde se veía que el movimiento, por decirlo así, en una dimensión, en la sombra que veíamos de la partícula, ella subía y bajaba, y entonces se veía el movimiento periódico en el seno. Yo lo tomé en el seno.
Entonces lo tomamos en el seno para no tener en cuenta ninguna fase ni nada. Entonces, lo que decimos es que vamos a suponemos una solución en senos y cosenos, ¿no? Entonces la solución que vamos a suponer es de la forma, entonces tenemos aquí que x de t es igual a A por el seno de omega t. Entonces, ¿de dónde viene este omega t? Viene del movimiento del barrido del ángulo. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos aquí que vamos a colocar primero la solución en senos y vamos a colocar entonces, vamos a ver cuál es el valor que nosotros obtenemos de este coeficiente que tenemos acá, porque esto es un coeficiente que aún no conocemos. Podemos saber Profe, que está relacionado, ¿sí? qué pena, antes de que siga, podría subir un poquito para ver el anterior ejercicio. Es que yo estoy tomando nota y me Sí, atrasé. acá. Ah, listo, tranquilo. Sí, ahí. Listo. Sí, ¿qué? Cuando estén copiando, pues me van diciendo, tranquilo, yo los voy dejando copiando, por eso no tienen que preocupar. Entonces les estaba Listo, profe. diciendo que listo, bueno, estamos suponiendo entonces esta solución entonces en senos y cosenos, y estamos colocando la de la forma A seno de omega t. Entonces decimos que ese omega t está relacionado con el barrido del ángulo que estamos haciendo en el movimiento. Recuerden que nosotros siempre vamos a llevar entonces como la directriz del omega t, para saber que estamos entonces teniendo en cuenta el barrido temporal que está haciendo la partícula, ¿no? Porque aquí estamos obteniendo una partícula, aquí en ningún momento estamos haciendo un movimiento eh, completo, por decirlo así, sino estamos diciendo es que la partícula, acá voy a devolverme, mire, esta partícula que tengo acá en rojo, se está moviendo, mire. Esto es lo que estamos estudiando. Estamos estudiando que ella se está trasladando sobre esa función seno. Todo esto es lo que estamos haciendo. Y aquí deberíamos seguir. Ese movimiento es esto que nosotros estamos teniendo acá, el movimiento de la partícula. Por eso se llama movimiento oscilatorio. ¿Sí? Todavía no estamos en movimiento ondulatorio, que era lo que yo les decía en la primera clase. Entonces, para quienes de pronto no conocen todavía lo de ecuaciones diferenciales, nosotros decimos que para poder encontrar la solución en la ecuación diferencial, la solución que nosotros planteamos, que en este caso es A por el seno de omega t, debe introducirse en la ecuación para saber si es solución o no es solución, ¿sí? De pronto para algunos puede ser que ya hayan visto esto, pero para otros no. Entonces, si yo introduzco mi solución, mi supuesta solución en la ecuación diferencial, entonces voy a encontrar el coeficiente. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Y eso es lo que uno hace en ecuaciones diferenciales. Porque aquí pues podríamos utilizar un método de separación de producto de variables para solucionar la ecuación y tendríamos que llegar a la ecuación A seno de omega t. ¿Sí? Pero es una solución matemática. Nosotros vamos a solucionar, bueno, vamos a hacer una solución física, por decirlo así. Vamos a suponer entonces que como está en senos y cosenos, vamos a tener que llegar a la solución. Entonces, para eso, ¿qué decimos? Ya tenemos la función, entonces debemos derivar dos veces porque acá nos está pidiendo dos derivadas. Entonces, colocamos eso. Derivamos dos veces y nos va a quedar entonces x de t, que es igual a por el seno de omega t. X' de t, que es igual a la derivada del seno, pues entonces me da el coseno
de omega t y por la interna. Y la interna de aquí me da omega, ¿no? Y tendría mi segunda derivada, x segunda de t, que es igual a ¿qué? A la derivada del coseno me da negativo menos el seno de omega t. Aquí tengo a omega por la interna otra vez, entonces me da omega al cuadrado. O sea que tengo que x segunda de t me va a dar menos a omega cuadrado por el seno de omega t. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar esta y vamos a utilizar nuestra función inicial. Esas dos funciones entonces las vamos a introducir ¿a qué? Las vamos a introducir a la ecuación para poder entonces encontrar el parámetro que es K sobre M. Entonces colocamos acá Profe, una pregunta. que introducimos. ¿Sí? Sí, Cuando uno hágame. haya ya las dos derivadas, siempre se va a utilizar en la segunda. Sí, claro, porque recuerde que, mire, nosotros miramos aquí la ecuación y la ecuación tiene la segunda derivada, no tiene la primera. ¿Sí ve? Mire, esto es esto que tenemos acá y esto que tenemos acá es esta x que tengo acá. Entonces tengo ya la Listo, ecuación profe. que es esta de acá. ¿Sí? Y entonces utilizamos la segunda porque nos está diciendo que acá es la segunda derivada. Listo, profe. Entonces Gracias. introducimos, dijimos, bueno, listo. Entonces introducimos en la ecuación diferencial. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar que la segunda derivada, entonces tenemos menos a por omega al cuadrado por el seno de omega t más k sobre m por x, que es a por el seno de omega t igual a 0. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta que tenemos aquí como factor común que sería entonces a por el seno de omega t, factor de menos omega cuadrado más k sobre m igual a 0. ¿Sí? Entonces aquí lo que decimos es que la función no puede ser 0. Porque si la función es 0, ¿qué pasa? Pues no tengo movimiento, ¿no? O sea, no tengo una curva para moverme sobre ella. No puede ser 0. Por lo tanto, lo único que puede ser 0 es menos omega cuadrado más k sobre m igual a 0. Y de aquí decimos que omega cuadrado es igual a k sobre m. Entonces estamos obteniendo de que la velocidad angular está relacionada con el parámetro de la constante de elasticidad sobre la masa. O sea que la ecuación diferencial que nosotros estamos obteniendo sí es una solución, perdón, la solución que nosotros planteamos sí es una solución entonces de la ecuación diferencial. Porque si nos damos cuenta, entonces omega al cuadrado nos va a dar el valor que nosotros tenemos de la masa del resorte, ¿sí? Pues teniendo en cuenta la constante, claro está. Entonces de aquí es donde nosotros decimos que para la función seno sí es una solución, o sea que nosotros tenemos ya una primera solución de esa ecuación que nosotros acabamos de plantear. Entonces ahora ya lo hicimos para el seno, vamos a hacer lo mismo para el coseno, para poder entonces encontrar una solución general, una combinación lineal de esa solución, que es lo mismo que pues ya vieron en álgebra lineal, ¿no? Que eso sí ya lo conocen. Entonces, suponemos la solución en cosenos. Entonces, la solución en coseno, pues, de la misma forma dijimos entonces que x de t va a ser igual a coseno de omega t. Ahí tenemos entonces la solución en coseno. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues ahora lo que estamos haciendo es que
estamos diferenciando una solución de la otra. Entonces coloquémosle aquí A', para que sepamos que es otra constante. Entonces, lo mismo, derivamos dos veces. Derivamos dos veces. Entonces vamos a tener que x' de t va a ser igual a A, y la derivada del coseno me da menos el seno de omega t por la interna, y la interna de omega t es omega. Derivamos la segunda vez y nos va a dar menos a, la derivada del seno me da coseno de omega t por omega, y la interna me da omega, entonces me queda omega al cuadrado. Entonces ya tenemos también para reemplazar en la ecuación. Entonces reemplazamos en la ecuación diferencial. Reemplazamos en la ecuación diferencial. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar que menos A por el coseno de omega t por omega al cuadrado más K sobre M por X, y X me da, esto es A', perdón, ¿no? A', y A', mira. Coseno de omega t, ¿sí? Igual a 0. Entonces reemplazamos en la ecuación diferencial. Tenemos la segunda derivada y tenemos la función. Entonces hacemos lo mismo. Factor común. Entonces nuestro factor común, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar A por el coseno de omega t, factor común de menos omega al cuadrado más K sobre M igual a 0. Entonces lo mismo que dijimos arriba, ¿no? No es muy ortodoxo llegar y decir que a coseno de omega t lo bajamos aquí o lo pasamos a dividir y simplemente nos eliminamos el problema, ¿no? Eso es una solución antimatemática, por decirlo de esa forma, ¿no? Es como un machetazo. No es la forma correcta, porque la forma correcta cuando usted tiene un producto igualado a 0 es que tiene dos soluciones particulares de ese producto, que uno de ellos puede ser 0, pero el otro no puede ser 0. Entonces, en este caso, la función no puede ser 0. Si la función no puede ser 0, entonces vamos a obtener que menos omega al cuadrado más K sobre M, entonces va a ser igual a 0, así como lo hicimos para el seno. Entonces nos va a quedar que menos omega al cuadrado, perdón, menos omega al cuadrado más K sobre M es igual a 0. O sea que de aquí, omega al cuadrado es igual a K sobre M. Entonces, tanto para el seno como para el coseno, nosotros encontramos la solución de la ecuación diferencial. Es decir que nuestra ecuación del oscilador armónico es igual a ¿qué? A la segunda derivada de x con respecto al tiempo más omega al cuadrado por x igual a 0. ¿Sí? Esa es la ecuación que nosotros encontramos, que es la ecuación del oscilador armónico, y que nosotros ya planteamos la solución general, ¿no? Tiene una solución general. Entonces coloquemos aquí con solución general. ¿Y cuál es nuestra solución general? Entonces nuestra solución general es x de t igual a A por el seno de omega t más A' por el coseno de omega t. O sea que encontramos la ecuación que describe correctamente el movimiento en el sistema masa-resorte, y que esa ecuación entonces nosotros podemos determinarla, podemos decir que está fundamentada en una solución que es una combinación lineal. Esta que tenemos aquí finalmente es una combinación lineal de las funciones periódicas senos y cosenos,
¿sí? Para que lo tengamos como en cuenta. Entonces podemos decir que encontramos nuestra primera evidencia de lo que es el movimiento armónico simple, ¿sí? Entonces, ese movimiento armónico simple debe tener un estudio cinemático o tiene que tener un estudio, ¿cómo lo llamamos? De las variables de movimiento, ¿sí? Porque estábamos haciendo un movimiento hacia arriba, un movimiento hacia abajo de una partícula, ¿sí? La partícula subía, la partícula bajaba, subía, bajaba, ¿sí? Y cada vez que estaba haciendo eso, pues nosotros estábamos estudiando dónde se encontraba la partícula. La ecuación que nos modela esta subida y bajada, por decirlo así, de la partícula en un movimiento, es lo que conocemos como la ecuación del oscilador armónico. Eso fue lo que hicimos. Pero encontramos fue la ecuación que describe el movimiento, pero no hemos encontrado todavía el movimiento, ¿sí? Para eso, entonces, vamos a estudiar la cinemática del movimiento armónico simple. Entonces, Profesor, un momento, ¿puedo volverse un momento? claro que sí, acá o la anterior. Solo un poquito la anterior que me faltó lo último del anterior nomás. Un momento. No, o sea, baje un poquito, que la parte de arriba ya lo tengo. Ahí. No, o sea, un poquito, o sea, es la última parte de la página donde dice que no puede ser cero. O sea, donde dice que no puede ser cero, la última parte. Lo último. Ahí, gracias. Esto que... Listo, ya, gracias, profesor. Era eso que me faltaba. Listo. Bueno. Entonces, vamos a estudiar la cinemática del movimiento armónico simple. Movimiento armónico simple. Entonces, lo que se estaba diciendo es que ya tenemos, digamos, la primera configuración o tenemos la primera ecuación que ya nos describe un movimiento armónico simple, es la del oscilador armónico. Para estudiar la cinemática, pues debemos estudiar los parámetros de la cinemática. Entonces, vamos a colocar nuestro movimiento, ¿sí? Este es el movimiento. Bueno, tiene que verse periódico, ¿no? No se ve muy periódico que digamos. Hay que tratar de que se vea lo más periódico posible. Bueno, como que intentó verse mejor. Tenemos aquí. Entonces, tenemos entonces una amplitud definida. Dijimos que teníamos aquí una amplitud definida, tanto para arriba como para abajo, es decir, una amplitud positiva y una amplitud negativa. Vamos a tener entonces un periodo, ¿sí? Un periodo asociado a él. Y si vamos a tener un periodo, recuerden que vamos a tener también entonces una frecuencia fundamental, ¿sí? Todo esto viene de qué estudio? Viene del estudio del movimiento circular, ¿no? Recuerden que nosotros seguimos en el movimiento circular en una dimensión, por decirlo así. Entonces no debemos olvidarnos de que estamos desde un movimiento circular. Entonces vamos primero a definir qué es la amplitud, porque no lo hemos hecho, simplemente estábamos haciendo la descripción del movimiento. Podemos decir que la amplitud entonces es el valor máximo
en el que la partícula se mueve en la función. Entonces, ya definimos, por decirlo así, el primer parámetro, que es la amplitud. Vamos a definir entonces el periodo también, porque debemos hacerlo. Debemos recordar periodo. Esto es pues del movimiento circular, como le estaba diciendo. Entonces el periodo es la cantidad necesaria de repetición en el movimiento. ¿Sí? Y nos quedaría entonces la frecuencia. Entonces, la frecuencia es la frecuencia fundamental del movimiento. Es la frecuencia fundamental del movimiento y se describe entonces por F igual a 1 sobre T. ¿Sí? Entonces ya tenemos nuestros parámetros, ¿no? Tenemos los parámetros de este movimiento. ¿Cuáles son los parámetros iniciales del movimiento? Es la amplitud, el periodo y la frecuencia que llamamos frecuencia fundamental. Entonces, recuerden que esa frecuencia fundamental está establecida sobre lo que nosotros conocemos como la frecuencia angular. ¿Sí? Recuerden que la frecuencia angular es la frecuencia de oscilación del movimiento y la frecuencia fundamental es la frecuencia de inicio de la partícula. Es como el estado vibratorio inicial que vamos a tener sobre la partícula. Allá en el movimiento circular, entonces nosotros teníamos un arranque del barrido que tiene esa partícula con ese radio constante y teníamos una frecuencia fundamental asociada también a ese barrido. Pero la frecuencia con la que se mueve la partícula, por decirlo así, en el círculo, está por omega. Por eso es que tenemos frecuencia fundamental y la frecuencia angular, ¿no? Esas es como las dos diferencias para que las tengan claras ahí en cuanto a esos dos conceptos. Entonces, vamos ahora, ya que tenemos la amplitud, el periodo y la frecuencia, vamos a empezar a definir pues lo que es la posición. Profe, Lo que es, ¿sí? el periodo en la fórmula, ¿cuál letra sería? Entonces vamos a usarlo como periodo. Vamos a colocarlo acá, periodo, ¿sí? Entonces aquí podemos colocar entre paréntesis una T y aquí podemos colocar entre paréntesis pues la F, para que tengamos en cuenta. Muy bien. Y aquí entonces pues vamos a utilizar una A de amplitud. Aunque pues más adelante vemos que la amplitud verdadera pues podemos cambiarle la letra, pero bueno, no pasa nada. Profe, Inicialmente, ¿me podría repetir la diferencia entre la frecuencia angular y la...? sí, la frecuencia angular es la frecuencia del movimiento de la partícula. La frecuencia angular es la frecuencia del movimiento de la partícula. Y la frecuencia fundamental es la frecuencia de barrido de la partícula. Y tenemos esas dos, esa diferencia. Una es la del barrido, o sea, que está íntimamente relacionado con la vibración inicial, que es la frecuencia fundamental, y la frecuencia angular es el movimiento, es la velocidad que nosotros tenemos de la partícula sobre el movimiento circular. Bueno, vamos a definir la posición.
Acá sí se escucha mejor, ¿no? Sí, profe. Sí, señor. Sí, Sí, profe. profe. Entonces tenemos que levantar un acta diciendo que nos pasamos a Zoom. Eso lo hacemos la próxima clase. ¿Y qué? Y para que me la firme, para tener esto, ¿cómo se llama eso? Como la base de que vamos a seguir utilizando Zoom para las clases. Pero pues no podemos dejar a Teams, porque pues con Teams es que vamos a utilizar la plataforma para los trabajos y para el parcial y todo, ¿no? Que asumimos que no va a fallar. Pues porque no falla, ¿no? Pues esperemos que no. Bueno, entonces la posición de la partícula en el movimiento armónico simple, entonces la definimos. La definimos en función de la fase inicial y del ángulo barrido. Es decir, que vamos a decir que x de t va a ser igual a por el seno de omega t más phi. ¿Sí? Esa es nuestra ecuación de posición inicial. Entonces, esta posición inicial la vamos a colocar en función de seno. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros vamos a iniciar el movimiento desde cero. O sea, lo vamos a iniciar de la parte de abajo. Todos los semestres digo lo mismo. Cuando usted vaya a cambiar, digamos que encuentre en internet un ejercicio que está con coseno, es porque está desfasado, ¿sí? O porque entonces ellos están teniendo en cuenta que el movimiento inicial es en base a coseno y no a seno. Entonces están teniendo en cuenta que el movimiento inició con pi medios de retraso. Cuando hagan eso, entonces ustedes dicen que si phi está en función del seno, entonces el coseno se puede escribir como un seno de omega t más pi medios. ¿Sí? Es el coseno de omega t. Entonces, siempre que vayan a hacer eso, sean muy ortodoxos en la configuración que están teniendo en cuenta, porque pues nosotros aquí tenemos en cuenta siempre el inicio en función del seno. Hay libros como, me parece que la Giancoli, la física universitaria, que toman la función en coseno. No sé si de pronto cuando estaban en el colegio, el profesor del colegio lo explica de una forma mucho más sencilla y no en función de lo que tenemos aquí, que es el pi medios, ¿no? A mí mi profesor de colegio me dijo que nosotros teníamos en cuenta esta función en base a coseno, era cuando decíamos que el inicio del recorrido tenía ya un desplazamiento inicial. ¿Sí? Eso es en cierta manera valedero, pero pues también uno puede caer en el error de iniciar entonces un recorrido sin saber que sí existe, ¿no? Simplemente, pues es como más sencillo conocer que está desfasado o fasado. Entonces decimos que el seno está en fase y que el coseno está desfasado del seno pi medios, ¿sí? Y esa es como la forma como más sencilla. Entonces vamos a hacer un ejercicio para empezar a entender lo que es posición. Disculpe, profe, ¿cómo se ¿Sí? sabe cuando está desfasado? ¿Cuando tiene coseno? Ajá, exactamente. O sea, por eso le estoy diciendo que cuando vean en internet algún ejercicio de coseno, entonces es porque ellos están tomando un desfase o porque ellos están iniciando el movimiento con algún desplazamiento inicial. ¿Sí? Que es como la forma de poder interpretarlo. Entonces, con respecto a nosotros, tendría un retraso de pi medios, porque nosotros lo estamos teniendo en cuenta con seno, ¿sí? Y pues el libro también, Alonso Fin también lo maneja con seno.
La Serway también lo maneja con seno, no he visto como que con coseno en Serway, no. Entonces, para que tengamos en cuenta eso, porque de pronto a veces usted puede ser que se equivoque en ese sentido, ¿sí? No quiere decir que esté mal, lo que está mal es la interpretación que usted le está dando al ejercicio. Por eso es que yo siempre me enfoco en que usted aprenda más la interpretación, la fenomenología, a que aprenda a hacer un ejercicio, porque ejercicios hay muchos, ¿no? De pronto me parece que en el vacacional alguien me dijo, profe, pero los ejercicios de clase son los mismos ejercicios del parcial. Eso nunca va a suceder. ¿Por qué? Porque hay demasiados ejercicios y yo con solo cambiar algo del enunciado ya estoy teniendo un nuevo ejercicio. Entonces usted lo que debe saber es la interpretación del ejercicio, qué es lo que le pide el ejercicio, qué es el parámetro que usted tiene y cuál es el parámetro que usted no tiene. ¿Sí? Eso es lo que uno debe aprender como estudiante, para que más adelante usted aprenda a tomar un ejercicio nuevo y no le dé miedo a tomarlo, ¿sí? Porque usted le dan un ejercicio y lo primero que hace es buscar la solución. Pero eso no necesariamente hay que hacerlo cuando usted afronta el ejercicio de la manera como usted aprendió la fenomenología del ejercicio. Por eso le digo yo, aprenda la metodología, la fenomenología, porque la fenomenología es la que le va a decir a usted qué es lo que usted está haciendo. Entonces, por ejemplo, así como vamos a hacer un ejercicio de posición. Entonces dice que un cuerpo tiene movimiento armónico simple de 30 centímetros de longitud. 30 centímetros de longitud y su frecuencia es de 5 hercios. Punto. Si al instante en el que se empezó a contar el tiempo su elongación es la mitad de la amplitud punto. ¿Cuál es la ecuación de posición? Dice que un cuerpo tiene movimiento armónico simple de 30 centímetros de longitud y su frecuencia es de 5 hercios. Entonces me dice que si al instante en el que se empezó a contar el tiempo, su elongación es la mitad de la amplitud, entonces, ¿cuál es la ecuación de posición? Entonces, lo que primero tenemos que hacer es entonces sacar los parámetros que tenemos. Entonces nos dieron que tiene una amplitud de 30 centímetros de longitud, ¿sí? Un cuerpo tiene un movimiento armónico simple de 30 centímetros de longitud, o sea que esa es su amplitud máxima, y nos están dando también la frecuencia fundamental, porque nos están diciendo que es 5 hercios. Entonces, aquí es donde tienen que recordar todo lo que vieron allá en mecánica. Entonces, recuerden que la frecuencia fundamental se da en hercios. Recuerden que la frecuencia angular se da en radianes sobre segundo, ¿sí? Porque es una velocidad. Entonces, esas cositas así, pues son las que uno va aprendiendo para que pues uno va mirando cómo puede empezar a solucionar los ejercicios. Entonces decimos que, coloquemos aquí solución, entonces tenemos que la amplitud es igual a 30 centímetros, es decir, 0,3 metros. Recuerden que siempre utilizamos el sistema internacional. Y tenemos que la frecuencia es igual a 5 hercios, o lo mismo que es 5, 1 sobre s, o 1 sobre segundo. ¿Sí? Cualquiera de las dos es lo mismo. Yo como un 5.
1 sobre segundo, es lo mismo. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Nos están diciendo que calculemos la ecuación de posición. Entonces nos vamos y decimos, bueno, x de t es igual a por el seno de omega t más phi. Entonces decimos, bueno, ¿qué tenemos? Tenemos la amplitud, ya tenemos la amplitud. Ahora, ¿qué necesitamos calcular? Necesitamos calcular la frecuencia angular y necesitamos calcular la fase, ¿sí? Entonces decimos que del movimiento circular tenemos que omega o la frecuencia angular es igual a 2pi por la frecuencia fundamental. Es decir que omega es igual a 2pi por 5 hercios. Y esto entonces es igual a 10pi radianes sobre segundo. O sea que ya tenemos la velocidad angular o la frecuencia angular. Ya sabemos que vale 10pi. ¿Qué nos falta calcular entonces? Nos falta calcular a phi. Entonces, para phi, ¿qué nos dijeron? Entonces nos devolvemos aquí y leemos. Entonces dice que si al instante en el que se empezó a contar el tiempo, o sea que cuando nosotros estamos en t igual a 0, la elongación es la mitad de la amplitud. O sea, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que cuando, vamos a colocar acá, cuando dos puntos, cuando estoy en t igual a 0, yo sé que la elongación es la mitad de la amplitud. Es decir, que yo sé que x es igual a la mitad de la amplitud. ¿Qué me quiere decir eso? Entonces yo ya tengo la amplitud. ¿La amplitud cuánto vale? Vale 0,3 metros. O sea que 0,3 metros dividido en 2. ¿Cuánto me da esto? Me da 0,15 metros. O sea que yo ya tengo la elongación. ¿Para qué me va a servir la elongación? Porque con la elongación es que voy a poder calcular entonces la fase inicial. En t igual a 0, entonces voy a reemplazar x en t igual a 0 va a ser igual a ¿qué? A la amplitud. La amplitud es 0,3 metros. ¿Por quién? Por el seno de omega. Ya sabemos que omega vale 10pi, porque lo acabamos de calcular. Y en t, pues acá tenemos que t vale 0 más phi, porque no lo conocemos. Entonces ya sabemos que x en t igual a 0 es igual a 0,15 metros. ¿Sí? Eso lo acabamos de calcular. Entonces esto es igual a 0 porque 0 por 10pi me da 0 y 0 más phi me da phi. Entonces voy a obtener lo siguiente. Voy acá. Entonces lo siguiente es que 0,15, que es el valor de x en t igual a 0, va a ser igual a 0,3 por el seno de phi. ¿Sí? Eso es lo que tengo, no tengo nada más. Entonces yo digo que phi es igual a ¿qué? Al arcoseno ¿de quién? De 0,15 sobre 0,3. Y esto muy seguramente les tiene que dar pi sextos. ¿Sí? Para que revisen ahí. Vayan mirando de todos modos que los valores que yo estoy obteniendo son los mismos. ¿Cómo? ¿Puedes subir otra vez del principio de la solución? ¿Un momento? Sí, claro que sí. Acá. ¿Sí? Esto sí, un momento. Sí, profe, sí, da pi sextos. Listo. Entonces da pi sextos. O sea que ya tenemos todos los parámetros de la ecuación. ¿Cuáles son los parámetros? Tenemos la amplitud, tenemos la velocidad angular y tenemos también la fase. El profesor, ya, gracias, ya. Profe, ¿por Listo. qué es igual a Sí. ese 0,15? Porque recuerde que dijimos que en t igual a 0,
Cuando estamos en t igual a 0, la elongación es la mitad de la amplitud. Entonces, la mitad de la amplitud, ¿cuánto es? 0,15, ¿sí o no? O sea que cuando nosotros estamos reemplazando x en t igual a 0, estamos diciendo que tenemos es 0,15. Este 0,15 de acá. ¿Sí? Ah, ya. Listo. Bueno, entonces la ecuación finalmente, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar que x de t es igual a 0,3, que es la amplitud, por el seno de omega, y omega nos dio 10 pi por t más pi sextos. Más pi sextos. ¿Sí? Entonces ya encontramos la ecuación de posición que nos estaba pidiendo el ejercicio. ¿Sí? Profe, una pregunta. Profe, una pregunta. Sí. Profe, ¿qué quiere decir la fase? La fase es el ángulo inicial o el corrimiento inicial que tiene la partícula para poder moverse en la función seno o en la función coseno. Eso es lo que es la fase. Es el corrimiento que yo tengo, ¿sí? El corrimiento inicial. Siempre es el corrimiento inicial. ¿Sí? Sí, profe, gracias. ¿Quién iba a preguntar otra cosa? Profe, qué pena. Ahí en el resultado de phi, ARC, ¿qué es? ¿El arcoseno? Es el Arcoseno. despeje de acá el seno. Sí, es arcoseno. Listo. Seno de Gracias. Amazon. Profe, la fase tiene que ver algo con los senos y los cosenos. ¿Con el qué? La fase tiene algo No que le, ver no con le los escuché senos bien. y los cosenos. Sí, claro. Recuerde que en este caso la fase nosotros estamos teniendo en cuenta, vamos a hacerlo acá, ¿sí? El movimiento que nosotros planteamos para la posición de la partícula es este, ¿sí? Pero resulta que el ejercicio dice que cuando en t igual a 0, o sea que cuando se empezó a hacer el recorrido de la partícula ya andaba por aquí. Vamos a hacerlo en negro. Acá. ¿Sí? O sea que ella ya tenía un corrimiento y que en este caso este corrimiento es la fase que para nosotros va a ser pi sextos, mire. ¿Sí? Eso es para este caso. O sea, necesito que entiendan bien y que les quede claro que una cosa es que yo esté en la función seno y dónde está ubicada la partícula. Esta es mi partícula en su punto inicial. En su punto inicial, mire. ¿Sí? ¿Por qué en su punto inicial? Porque me está diciendo que cuando el ejercicio me dice, si al instante en el que se empezó a contar el tiempo, o sea que pues cuando yo estoy mirando la partícula, yo no la estoy mirando acá abajo en punto cero. Estoy mirando es dónde viene el movimiento. Recuerden que la función es periódica tanto para positivo como para negativo. Pero para nosotros la función anticausal o la función que es negativa, iniciando desde menos el tiempo, para nosotros no tiene validez física. En ondas no tiene todavía validez física ese tiempo negativo. Por eso es que la solución la tomamos como solución causal. Tomamos es que la fase es hacia adelante. Entonces, cuando inicia el movimiento, nosotros no estamos mirando eso. Entonces, nosotros cuando miramos el movimiento, cuando estamos en t igual a 0, según el ejercicio, ¿no? Estamos hablando del ejercicio. Entonces, en el ejercicio que en t igual a 0, ella ya había recorrido una fase, no la conocemos, ¿sí? Sabemos ya que tenía era
una elongación, o sea, ella ya se había movido acá. ¿Cuánto se había movido en la elongación? Se había movido la mitad de la amplitud, mire. ¿Sí ven? Como ya se había movido la mitad de la amplitud, nosotros no podemos decir que estaba en 0,0, ya estaba corrida. Ese corrimiento es el que nosotros acabamos de calcular, que es pi sextos. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Profe, disculpe, una otra pregunta. Tranquilo. Usted nos decía que la función seno estaba adelantada a pi medios a coseno. No, el coseno, mire. El coseno está adelantado pi medios a seno, ¿sí? Está así. Pi medios es lo que es el corrimiento. Entonces, si fuéramos a trabajar ese ejercicio con coseno, la Tendría que fase sumarle, cambiaría. claro que sí, porque usted tiene Tiene que que sumarle sumarle pi entonces medios. pi medios, exactamente. Ah, listo. Ujú. Muy bien, Gracias, profe. listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces ya tenemos lo que es la posición. Vamos a calcular entonces la velocidad de la partícula. Entonces, velocidad del movimiento armónico simple. Entonces tenemos ahora la velocidad. Entonces, la velocidad es, nosotros dijimos que estábamos teniendo en cuenta que la velocidad era puntual, ¿sí? Porque tenemos una partícula. Entonces, para encontrar la ecuación de velocidad, entonces decimos que derivamos la función de posición de la partícula, derivamos la función de posición de la partícula para encontrar el punto en la cual la velocidad instantánea tiene valor. Entonces tenemos que x de t es igual a A por el seno de omega t más phi. Entonces si derivamos vamos a tener que la derivada temporal de x, t va a ser igual a ¿qué? Tenemos a la derivada del seno me va a dar coseno de omega t más phi, ¿sí? Y la interna entonces me va a dar omega. O sea que finalmente la velocidad va a ser igual a por omega por el coseno de omega t más phi. Mire. O sea que ya tenemos la función de la velocidad en el tiempo, ¿sí? Es importante que tengamos claro eso. Ya tenemos la ecuación de la función en el tiempo, que está determinada por A omega, que es la velocidad angular o la frecuencia angular, pero entonces ya la tenemos en función de coseno, o sea que la velocidad para nosotros va a ser coseno. Por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando usted está trabajando, porque en un ejercicio donde a usted le estén pidiendo la posición, la ecuación de movimiento, de la velocidad y la aceleración, usted siempre tiene que llevar su orden, ¿sí? Tiene que llevar siempre su función en su orden. Entonces eso es lo que nosotros estamos haciendo acá, llevando el orden. Sabemos que nuestra posición es en seno, ahora ya sabemos entonces que la velocidad va a estar en coseno, pero asociada a una velocidad angular, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, no me acuerdo si fue el semestre pasado, yo coloqué un ejercicio donde había que hacer una simplificación y pues estaba en internet y no tenía los dos pasos intermedios anteriores y todos copiaron y no se dieron cuenta que sin el paso intermedio la ecuación no valía. ¿Por qué? Porque recuerde que si usted tiene aquí una ecuación de velocidad, ¿qué le debe dar en unidades? Metros sobre segundo,
¿sí o no? Y si usted se da cuenta, la amplitud está en metros y la velocidad angular está en radianes sobre segundo. Yo siempre he dicho, metros tumba a radianes. Entonces, por eso queda metros sobre segundo, ¿sí? Es una forma como, no sé, extraña, de que yo pueda decir de que radianes es como si fuese 1 y pues metros y es metros. Entonces usted multiplica metros por 1 y pues le va a dar metros. Entonces le va a dar que la velocidad está en metros sobre segundo, ¿sí? Recuerden que tienen que tener mucho cuidado. Lo mismo en la posición. ¿Cuánto le debe dar la posición? La posición le debe dar en metros. Si se dan cuenta, omega está en radianes sobre segundo y el tiempo es en segundos, o sea que se me simplifica. Y los ángulos no tienen, bueno, pues están en radianes y radianes por metro me va a dar metro también, lo mismo que tenemos aquí. Entonces la posición me va a dar en metros y la velocidad me va a dar en metros sobre segundo. Nunca deben olvidarse de eso. Entonces esta ecuación que tenemos aquí es la velocidad, vamos a colocar acá, la velocidad en función del tiempo. En función de cualquier tiempo, vamos a colocar. De cualquier tiempo. Entonces, como está en función de cualquier tiempo, nosotros podemos decir que podemos encontrar aún otra ecuación que nos modela, por decirlo así, la velocidad en función de la posición, ¿sí? Que tenemos esto, la posición. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a tomamos la relación trigonométrica de que el seno al cuadrado de teta más el coseno al cuadrado de teta es igual a 1, ¿sí? O sea que para el caso de nosotros estamos con un coseno. Entonces, vamos a decir que el coseno de teta va a ser igual a ¿quién? A 1, bueno, a la raíz de 1 menos el seno cuadrado de teta. ¿Sí? ¿Eso por qué? Vamos a simplificar un poquito la ecuación y vamos a decir que teta para nosotros va a ser igual a omega t más phi, para que podamos verlo como más simplificado. Quiere decir entonces que la velocidad, reemplazamos en la ecuación de velocidad. En la ecuación de velocidad. Entonces la ecuación de velocidad, ¿cómo nos va a quedar? Aquí la tengo arriba. Nos va a quedar que v de t va a ser igual a ¿qué? A por omega. Y entonces dijimos que coseno de teta es igual a la raíz de 1 menos el seno cuadrado. Es decir, que vamos a tener acá 1 menos el seno cuadrado de teta. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Simplemente lo que hice fue introducir la raíz, por decirlo así, para que me quede entonces en función del ángulo en seno, para que me quede en función del seno, y que entonces lo pueda llevar a lo que nosotros conocemos como la posición. Es decir, esta amplitud que tenemos acá la podemos introducir en el radical. ¿Cómo la introducimos en el radical? Elevándola al cuadrado, ¿sí o no? Entonces introducimos, colocamos acá, introducimos la amplitud en el radical. Introducimos la amplitud en el radical. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar que b de t va a ser igual a omega, la raíz de a al cuadrado que multiplica 1 menos el seno cuadrado de teta. ¿Sí? O sea que b de t va a ser igual a omega por la raíz de a al cuadrado menos a al cuadrado por el seno cuadrado de teta. ¿Sí?
Entonces, sabiendo de que teta es igual a omega t más phi, entonces decimos de que b de t es igual a omega por la raíz de a al cuadrado menos a al cuadrado por el seno de teta, pero teta es omega t más phi. ¿Sí? Inmediatamente nos damos cuenta de que esto que tenemos aquí es la posición de la partícula. Entonces, como es la posición de la partícula, yo puedo decir que la velocidad es igual a ¿qué? Ah, bueno, aquí ya no es en el tiempo, porque ya quitamos el tiempo. La velocidad es igual a omega por la raíz cuadrada de a al cuadrado menos x al cuadrado. Y estamos obteniendo entonces otra ecuación. Esta ecuación entonces es, aquí le colocamos, que era la velocidad en función del tiempo, aquí le vamos a colocar que es la velocidad en función de la posición. ¿Sí? Ahí tenemos entonces. Entonces ya encontramos... ¿Cómo me dijo? Qué pena. Profesor, perdón, perdón, es que no entendí cómo pasamos de del coseno a la raíz a lo de la velocidad. Esta página, ¿cómo puedes explicar otra vez? Esta parte la puedes explicar otra vez, por favor. Ah, bueno, sí. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Entonces teníamos la velocidad en función de cualquier tiempo. Entonces, esa velocidad está en función solo del tiempo. Entonces, hay una forma, o existe una forma de pasarla en función de la posición. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Lo que hicimos fue lo siguiente. Tomamos entonces la relación trigonométrica, que el seno cuadrado más el coseno cuadrado es igual a 1. Y entonces dijimos que ese coseno de teta lo podemos, como tenemos aquí coseno, miren, aquí tenemos el coseno, entonces pues debemos despejar el coseno, ¿no? Entonces este es el despeje del coseno, pero tenemos que tener en cuenta que nosotros decimos que teta es igual a omega t más phi. ¿Para qué? Pues para que no tengamos que escribir todo el tiempo omega t más phi. Entonces, lo que hicimos fue tomar esa relación que estamos teniendo aquí en función del coseno y entonces reemplazamos en la ecuación de velocidad. ¿Cuál es la ecuación de velocidad? La ecuación de velocidad me dice que tengo a, omega y el coseno. Entonces este coseno es como si nosotros hubiéramos escrito aquí entonces a coseno de teta, nada más, ¿sí? Así. Tenemos a coseno de teta. Entonces es esto que tenemos aquí abajo. Esa velocidad. La velocidad es a omega por el coseno de teta. Entonces, si nosotros decimos quién es el coseno de teta es 1 menos seno cuadrado de teta. Entonces, como queremos llevarla a la forma de la ecuación de la posición, entonces por eso es que estamos introduciendo a esta amplitud que tenemos acá. Esta la metemos acá. ¿Cómo la metemos en el radical? Elevando al cuadrado. Ah, bueno, aquí me faltó un paréntesis. Aquí tengo a teta el paréntesis y cierro, ¿sí? Entonces, ya teniendo la amplitud dentro, simplemente lo que hacemos es multiplicar. Multiplicamos a por este y a por este. Entonces me queda a cuadrado menos a cuadrado por el seno de teta. Y entonces ya sabemos que a por el seno de omega t, nosotros sabemos que a por el seno de omega t, a por el seno de omega t más phi, todo esto es x, ¿sí? Y como está al cuadrado por el seno al cuadrado, mire aquí, me comí el cuadrado del seno, nadie me dijo nada, ¿sí? Porque eso está al cuadrado. Entonces, por eso es que me queda x al cuadrado, porque tengo toda la ecuación al cuadrado. Sí, eso era lo que me estaba preguntando el compañero, que de dónde había salido eso.
Sí, profesor, era eso. Ah, listo, listo. Sí, entonces lo que nosotros hicimos es que esa ecuación de velocidad en el tiempo la podemos también llevar a una ecuación de velocidad en posición, que es importante tener también esa ecuación y saber de dónde sale también, porque algunos ejercicios salen con esa ecuación mucho más fácil que de pronto irnos a derivar y encontrar otras cosas. Entonces vamos a hacer un ejercicio para aclarar un poco más eso. Entonces, dice así. Profe, qué pena, ¿me puede subir un momentico la imagen? Es para terminar. Gracias. Listo, profe, gracias. Listo. Bueno, entonces vamos a hacer el ejercicio. Entonces el ejercicio dice así. Dice, una partícula se mueve con movimiento armónico simple, con una velocidad de 3 metros sobre segundo, cuando pasa por la posición X igual a 4 metros, coma. En otro instante, posee una velocidad de 4 metros sobre segundo en una posición de X igual a 3 metros. ¿Cuál es la amplitud y la velocidad angular en 4 centímetros? En 4 metros, perdón. ¿Cuál es la amplitud y la velocidad angular en 4 metros? Entonces nos dice que una partícula se mueve con movimiento armónico simple con una velocidad de 3 metros cuando pasa por una posición de X igual a 4 metros. O sea que tenemos que cuando la velocidad 1 es igual a 3 metros sobre segundo, te vamos a tener una posición 1 que es igual a 4 metros. Y después nos dice que cuando tenemos una velocidad 2 igual a 4 metros sobre segundo, entonces x2 va a ser igual a 3 metros, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo el ejercicio. Entonces nos dice que calculemos la amplitud del movimiento. Primero nos piden calcular la amplitud y después nos piden calcular la velocidad angular cuando está en 4 metros. ¿Sí? Entonces ya sabemos que esa velocidad angular en 4 metros, pues muy seguramente tenemos la amplitud. Entonces, ¿qué decimos? Ah, bueno, nosotros tenemos una ecuación, acabamos de calcularla, de que nos define la velocidad en función de la posición. Como nos define la velocidad en función de la posición, entonces nosotros decimos que tenemos aquí entonces la solución.
Decimos entonces que la velocidad es igual a ¿qué? A omega por la raíz de a al cuadrado menos x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale la velocidad? Entonces, la primera velocidad, vamos a colocar la velocidad aquí 1, vale 3 metros, que es igual a omega por la raíz de a al cuadrado menos, y entonces cuando estamos en la posición con la velocidad, perdón, 3 metros sobre segundo, estamos en una posición de 4 metros. ¿Sí? Entonces necesitamos la amplitud. Entonces, ¿qué hacemos? Elevamos al cuadrado, ¿no? Elevamos al cuadrado. Entonces, para elevar al cuadrado nos va a quedar 3 al cuadrado es igual a omega al cuadrado, y aquí entonces me queda a menos 4 al cuadrado. ¿Sí? Entonces tenemos dos incógnitas. Tenemos omega como incógnita y tenemos a como incógnita. O sea que para nosotros esta es nuestra primera ecuación. No podemos hacer nada más ahí. Necesitamos encontrar otra ecuación. ¿Y por qué? Porque nos están dando otra velocidad. Entonces, en base a eso, decimos que la velocidad 2, vamos a terminarlo aquí, velocidad 2 es igual a ¿qué? A omega. ¿Cómo? ¿Será que puede subir un momentico para trabajo? Claro que sí. Es el favor. 34. Llamadas en espera. El tiempo estimado de espera es 20. Gracias por esperar. Si desea que le devolvamos su llamada, por favor marque 5. Listo, profe. Gracias. Bueno. Entonces ahora vamos con la velocidad número 2. Y la velocidad número 2 entonces nos dice que es 4 metros y la posición es 3. O sea que la velocidad aquí tenemos 4 metros sobre segundo, que va a ser igual a omega por la raíz cuadrada de a al cuadrado menos 3, ¿no? 3 al cuadrado. Entonces lo mismo, elevamos al cuadrado. Elevamos al cuadrado. Entonces nos va a quedar 4 al cuadrado es igual a ¿quién? A omega al cuadrado por el factor de al cuadrado menos 3 al cuadrado. Y esta sería entonces nuestra ecuación número 2. Aquí tenemos entonces nuestra ecuación 1 y aquí tenemos entonces nuestra ecuación número 2. Miren, tenemos las dos ecuaciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues como tenemos que, la tenemos en función de omega y en función de a, entonces pues vamos ¿a qué? Vamos a relacionarlas. Entonces, vamos a relacionamos las ecuaciones 1 y 2. Ahí tenemos entonces la ecuación 1 y la ecuación 2. Entonces la ecuación 1 sería 3 al cuadrado, que es igual a omega al cuadrado por al cuadrado menos 4 al cuadrado dividido entre 4 al cuadrado, y aquí también dividido entre omega al cuadrado por al cuadrado menos 3 al cuadrado. ¿Sí? Entonces simplificamos a omega, que es la misma, y entonces nos va a quedar 3 al cuadrado sobre 4 al cuadrado es igual a al cuadrado menos 4 al cuadrado sobre a al cuadrado menos 3 al cuadrado. ¿Sí? Profe, Entonces, una preguntita, ¿sí? eso de dividir una ecuación sobre la otra, ¿qué teorema es o cómo se llama eso? Se llama relacionar las ecuaciones, ¿sí? Nosotros podemos relacionar ecuaciones o podemos hacer, también se podría hacer porque tenemos dos variables, sustitución, o podríamos hacer también bueno, esto prácticamente es igualación o reducción de las ecuaciones, ¿sí? Cualquiera de las dos se puede hacer, cualquiera de las tres se puede hacer. Lo que pasa es que una forma simple, por decirlo así, de encontrar la solución de dos ecuaciones que tienen dos variables es relacionarlas. Y relacionarlas es dividirlas, ¿sí? Solo que nosotros en física no decimos dividir, suena como muy feo, ¿no?
En cambio, decir relacionar las ecuaciones suena mejor. Bueno, pues Profe, eso una es lo que... pregunta. Sí, Relacionar es como igualar y después despejar. exactamente. Vale. Entonces, Profesor, en este caso, cuando relacionamos, ¿por qué elegimos la primera por encima de la segunda? O sea, ¿cómo sabemos? ¿Importa cuál va arriba y cuál no? ¿No importa? en principio, porque pues usted sigue el orden del ejercicio, por decirlo así. Profe, bájale un momentico, hágame el favor. Claro que sí. En el ejercicio dice que usted primero está obteniendo el valor de la velocidad en 3 y después el valor de la velocidad en 4. No está diciendo que usted tiene 4 y después 3. Por eso es que va primero la 3 y no la 4. Si a eso es lo que se refiere, ¿sí? ¿Cuándo es que uno sabe eso, no? El ejercicio le va dando a uno el orden. Entonces usted debe ser ordenado porque el signo se puede cambiar y al cambiarle de pronto le puede variar entonces el resultado. ¿Sí? Porque pues el ejercicio es esto numérico. Profe, pues en este caso el ejercicio dice que es la misma partícula, pero en distintas posiciones, pero ¿y si fueran dos partículas diferentes, se pueden relacionar de igual manera? Ah, exactamente, sí. Por eso le digo yo que usted tiene que llevar el orden, ¿sí? Lleva el orden del ejercicio. Como le da la primera partícula y le da, digamos, los primeros valores de la partícula 1, después le dará los valores de la partícula 2, ¿sí? Pero eso es cuando veamos superposición. Aquí todavía no. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos acá? Entonces, aquí lo que hacemos es que vamos a multiplicar a cuadrado menos 3 cuadrado por este 3 al cuadrado que tenemos aquí arriba y 4 al cuadrado por a cuadrado menos 4 al cuadrado, ¿no? O sea, pura aritmética. Dicen por ahí barata. Entonces, nos queda 3 al cuadrado que multiplica a al cuadrado menos 3 al cuadrado, que es igual a ¿quién? A 4 al cuadrado por al cuadrado menos 4 al cuadrado. ¿Sí? Entonces multiplicamos 3 al cuadrado por al cuadrado menos... Profe, no es Sí. al revés. 3 al cuadrado por al cuadrado menos 4 al cuadrado. No se multiplica no. frente sí. Ajá, en cruz. Ah, ¿En listo, cruz? listo. Sí, gracias. Listo. Me asustó. Bueno. Entonces 4 al cuadrado por al cuadrado menos 4 al cuadrado por 4 al cuadrado. ¿Sí? Ahora pues entonces 3 al cuadrado me da 9 al cuadrado menos 9 y 9 me da 81. 9 por 9, 81. Igual a 4 por 4, 16. Por al cuadrado menos 4 por 4, 16. Y 16 por 16 me da 256. ¿Sí? Entonces ahora agrupamos las A y agrupamos los números. Entonces me va a quedar 256 menos 81 va a ser igual a 16 al cuadrado menos 9 al cuadrado. Entonces 256 menos 81 me da 175 y 16 menos 9 me da 7 al cuadrado. ¿Sí? Entonces 175 dividido en 7 es igual a al cuadrado. Y de aquí decimos entonces que a al cuadrado es igual a 25. Es decir, que a es igual a la raíz de 25 igual a 5. ¿Sí? Revisen que les dé el mismo valor. Entonces ya tenemos que la amplitud nos da 5 metros. Ahora entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tomar la ecuación número 1, la ecuación número 2, para poder reemplazar y encontrar el valor de la frecuencia, que es lo que nos falta, ¿no? Entonces, para la frecuencia,
tomamos la ecuación 1. ¿Sí? Entonces la ecuación 1 dice que 3 al cuadrado es igual a omega al cuadrado por a al cuadrado menos x al cuadrado. Ah, bueno, x vale 4, ¿no? 4 al cuadrado. ¿Sí? Entonces de aquí, ¿qué tendríamos? De aquí tendríamos entonces, ya sabemos que a, donde a es igual a 5, ¿no? 5 metros, que fue lo que acabamos de calcular. Entonces vamos a despejar a omega, porque lo que necesitamos es a omega. Entonces me va a quedar 3 al cuadrado es igual a omega al cuadrado por a que me da 5 al cuadrado menos 4 al cuadrado. ¿Sí? Entonces aquí tengo 9 que es igual a omega al cuadrado. Y aquí que voy a tener 25 menos 4 por 4, 16. O sea que sería 9 es igual a omega al cuadrado. Y aquí 25 menos 16 me da 9. O sea que el 9 lo podemos simplificar y podemos decir que omega al cuadrado es igual a 1. A 1 radian sobre segundo al cuadrado. Que podemos simplificar en omega igual a más o menos 1 radian sobre segundo. Y ahí estamos obteniendo tanto la velocidad angular como la amplitud, ¿no? Aquí conseguimos la amplitud. Profe, entonces ahí sería para la velocidad angular y no para la frecuencia. Para la frecuencia angular, porque nos están pidiendo la frecuencia angular, ¿no? Y la velocidad angular, perdón, no la frecuencia angular, la velocidad angular nos la están diciendo. ¿Sí? Listo, profe. Listo. Profe, disculpe, estaba copiando, ¿puede repetir eso último? Ah, que el compañero me dijo que la frecuencia angular. Lo que pasa es que sí, estamos calculando la velocidad angular, no la frecuencia angular. Ah, no, sí, profe, es que usted había copiado ahí para la frecuencia. Por eso fue que le dije. Ah, ya aquí para la frecuencia, aquí es para la velocidad. Está muy bien. Aquí coloquen velocidad, para la velocidad. Para la velocidad. Para la velocidad, entonces tomamos la ecuación número 1. Y ahí entonces sí tenemos que nos da la velocidad angular. Y finalmente nos quedaría la aceleración. Entonces, la aceleración del movimiento armónico simple. Entonces, para la aceleración lo que hacemos es que derivamos la velocidad de la partícula, para cualquier instante de tiempo. ¿Sí? Entonces, al derivar, ¿qué nos va a quedar? Entonces, nosotros tenemos que la velocidad de la partícula es igual a A por omega, ¿no? Omega, aquí tengo a omega, coseno de omega t más phi. ¿Sí? Y entonces, al derivarla, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar la derivada temporal de la velocidad es igual a ¿qué? Entonces, la derivada del coseno me va a dar el seno, ¿no? Menos el seno. Entonces, menos A por omega por el seno de omega t más phi. Por la interna que es omega. Entonces,
la aceleración en el tiempo, es igual a menos a, omega por omega me da al cuadrado, seno de omega t más phi. ¿Sí? Entonces encontramos la ecuación de aceleración. Pero como tenemos vamos a reescribirla, tenemos que la aceleración en el tiempo es igual a menos omega al cuadrado, aquí tendríamos a por el seno de omega t más phi, y nosotros sabemos que esto es la posición de la partícula, entonces ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar que la aceleración en el tiempo es igual a menos omega al cuadrado por x. ¿Sí? Entonces aquí hay que tener mucho cuidado con la conceptualización de la posición, ¿no? Profe, ¿Sí? una pregunta, esto ahí no sería la aceleración normal, o sea, porque no veo expresada en tiempo, la última. Ah, sí, perdón. Ah, muy bien eso. Aquí colocamos solo la aceleración. Permiso, profesor. Falta algo aquí porque yo tengo ahorita una clase a las 8 que ya la reunión ya empezó. Permiso. Ay, qué pena, son las 7:59. Listo, tranquilo, ya aquí acabo. Aquí ya acabé. Entonces, lo que les estaba diciendo es que tenemos la aceleración en función de el seno, y como tenemos la ecuación en función del seno, nosotros podemos colocarla en función de la posición, ¿sí? Para que yo hubiera dejado aquí el t, entonces tendría que haberle colocado aquí a x también t, ¿no? Hay que tener en cuenta también eso. Entonces, la próxima clase seguimos con la Profe, aceleración del ¿será que puede bajar un movimiento. poquito para poder ver ajá. ¿Bajar qué? Ahí. Profe, no sé si copié mal este ejercicio, pero preguntaba hallar la amplitud y la velocidad. Hallamos la velocidad, pero la amplitud no. Sí, claro que sí, mire la amplitud acá. Ah, ya. Profe, qué pena, es que como después de media hora de clase a mí se me fue el internet como por 5 minutos, entonces no sé si tomaron asistencia o no.